Buenas noches, mi nombre es Gerson David Vera, pertenezco a la Universidad EXI y hoy vengo a presentar mi trabajo de ciencia de datos, el trabajo final. Así que comencemos. Vamos con la introducción. ¿Por qué quiero hacer este trabajo? Básicamente lo que queremos hacer es un estudio preliminar del ambiente de una habitación. ¿Por qué queremos hacer un estudio preliminar? Básicamente yo trabajo en aire acondicionado y refrigeración. Estos equipos cuando se instalan se tienen que hacer unos procesos en los cuales se mira si está funcionando o no. Pero si quisiéramos hacer un análisis más exhaustivo de los equipos, tendríamos que hacer un estudio del ambiente interno de la habitación en el que se encuentra el equipo. ¿Cuál es la idea de este proyecto? La idea es comenzar a mirar cómo se hace el análisis o el estudio del ambiente de una habitación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a realizar por medio de un sensor DH11 que mide temperatura y humedad. Este sensor me permite tener las dos variables al mismo tiempo. Por medio de un Arduino Mega vamos a conectar este sensor. Vamos a hacer la arquitectura de comunicaciones. Por medio de un controlador Arduino Mega, vamos a pasar los datos por medio de un puerto serial a 9600 baudios de velocidad. En el sistema, en el computador, vamos a guardar nuestras variables de humedad y temperatura en Excel. Y estos datos los pasamos a Python, donde vamos a realizar el análisis de los datos y la configuración. Aquí tenemos nuestra placa Arduino Mega. Como podemos ver, tenemos el sensor DH11. Tenemos nuestros pines de fuente, que el naranja va a 5 voltios y el verde va a GND, como se muestra aquí en el sensor. Naranja 5 voltios, verde GND. Tenemos nuestro pin de datos, que lo tenemos configurado como el pin número 2 del Arduino Mega. Esa es una entrada PWM, pero la tenemos configurado en digital. Vamos a usar este sensor para medir la temperatura y humedad de un cuarto y saber por qué se humedecen tanto en las noches o qué tanta humedad hay en las noches, y ver si es a esa hora específica donde cambia la temperatura y la humedad. Teniendo esto en cuenta, ya podemos conectar nuestro Arduino al computador. Conectamos el puerto USB-B, lo tenemos acá, y lo conectamos al PC. Ahí ya podemos ver que el computador ya reconoció nuestro Arduino y el sensor ya empieza a tomar datos. Ahí está tomando datos. Primero que todo vamos a ir a incluir bibliotecas, gestionar bibliotecas, y van a instalar la biblioteca DHT-KXN de Adafruit para que les funcione el código en el Arduino. Listo, ahí ya descargan la biblioteca y le dicen aceptar los complementos. Adafruit es una compañía que es buena y sigue es recomendada, no tiene virus, una compañía reconocida. Y ahora, listo, iniciamos nuestras bibliotecas DHT.h y DHT-u.h. Esto es para llamar los tipos de variables y los sensores que tengan instaladas en la biblioteca. Definimos una variable tipo que se va a llamar DHT11. Esta variable es para informar que vamos a usar el sensor DHT11. Ahora vamos a inicializar nuestra DHT pin, el pin en el que van a entrar los datos del sensor, que es el pin número 2. Enviamos nuestras variables, tanto el número del pin como el tipo de sensor, a nuestra función DHT, ¿cierto? Inicializamos nuestra variable entera de humedad, inicializamos nuestra temperatura en grados Celsius, inicializamos nuestra temperatura en grados Fahrenheit
y al mismo tiempo inicializamos un tiempo de 2 segundos con una variable entera. ¿Por qué inicializamos esto? Porque vamos a grabar los datos cada 2 segundos. Vamos con el Void Setup. Con el Void Setup vamos a informar o vamos a inicializar nuestro puerto serial a 9600 baudios para enviar la información, ¿cierto? Inicializamos también nuestros puertos, nuestros pines para la lectura del sensor. Informamos que nuestro primer dato es humedad relativa. Imprimimos una coma porque como son datos CSV están separados por coma, y después imprimimos temperatura como un salto de línea para que los datos no queden en una sola línea, los datos leídos del sensor, sino que salten de línea. Listo, vamos con el Void Loop. El Void Loop guardamos nuestra humedad relativa en la variable humedad, nuestra temperatura en grados Celsius en la temperatura C, nuestra temperatura en grados Fahrenheit en temperatura F. Aquí podemos ver que por medio de esta biblioteca simplemente mandamos la opción lógica true y ahí nos devuelve en Fahrenheit. Si queremos solo Celsius, simplemente no mandamos nada a nuestra función red temperatura. Y ahora viene pues lo esencial para que guarde los datos. Serial print ln, mandamos por el puerto serial humedad, mandamos por nuestro puerto serial una coma, que ahí la podemos ver. Ahí la podemos ver. Mandamos por nuestro puerto serial la temperatura C y un salto de línea para que lo mismo no quede en una sola línea los datos de humedad y temperatura, y por último esperamos 2 segundos para guardar los datos. Este sería nuestro código para Arduino. Listo, ahora vamos a mirar el archivo Excel para tomar los datos del Arduino. Vamos a abrir un nuevo Arduino, un nuevo Excel. Vamos a archivo, vamos a opciones, vamos a complementos y en administrar cambian administrar a com. Les dicen en ir y en ir marcan el checklist de Microsoft Data Streamer for Excel y le dan a aceptar. Por medio de este podemos ver ya esta pestaña que se me desplegó acá, ¿sí? Aquí ya podemos conectar nuestro dispositivo. Aquí ya reconoció nuestro Arduino Mega 2560 que está conectado al COM3. Le damos conectar y aquí nos aparecen las tablas. Aquí está salida de datos y la configuración. En configuración cambiamos acá y decimos que son 2 canales de datos donde guardamos temperatura y humedad. Y cambiamos esta que tenemos acá y la ponemos en el más reciente primero. El dato más reciente va primero y ahí ya podemos empezar a guardar los datos, donde le damos en iniciar datos y ahí empieza a guardar el archivo los datos. Vamos a hacer una prueba. Yo soplo aquí el sensor y ya debería cambiar tanto la temperatura como la humedad. Como pueden ver, ahí ya cambió la temperatura y la humedad. Pero lo más importante es darle en grabar datos, porque si no le va a dar grabar datos, pues no va a guardar nada de los datos que hemos medido. Ahí empieza a guardar y si yo le digo detener grabación, ahí ya me genera un archivo CSV que podemos guardarlo donde queramos. Y ya pues guardamos la base de datos que necesitamos para el análisis. Bueno, vamos con nuestro Python. En Python llamamos nuestras librerías, que las tenemos acá: pandas, numpy, matplotlib. Llamamos nuestros archivos como un data frame, también acá print data frame 1. Y aquí, ¿qué hicimos? Guardamos otro archivo CSV con tiempo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no hemos guardado el tiempo. Entonces ahí lo guardamos independiente.
como data frame 2. Combinamos nuestros dos data frame en uno solo, data frame 2 al principio, que son las horas, data frame 1, que es la humedad y la temperatura, y axis 1 nos dice, agreguémoslo o como fila o como columna. Si es 1 es columna, si es 0 es fila, y ahí combinamos nuestros data frame. Aquí que podemos ver que guardamos 11.702 datos. ¿Por qué? Porque yo puse a grabar desde las 22 horas con 45 segundos hasta las 4:30 de la mañana con 47 segundos. O sea que grabé muchísimos datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir en dos nuestras data frame. Uno que se va a llamar mañana y otro que se va a llamar noche. ¿Qué podemos verificar también? Que vamos a guardar los datos desde las 4 de la mañana hasta las 4:30 de la mañana para no tener muchos datos, que son 922 datos en cada una de las filas. Y en nuestro data frame noche lo guardamos, que son 952 datos también, desde las 22 con 1 minuto y 1 segundo hasta las 22 con 32 minutos y 43 segundos. ¿Por qué? Porque no vamos a analizar toda la cantidad de datos que tenemos, sino nos da un análisis mucho más grande y pues es más difícil de analizar. Aquí, ¿qué hacemos? Ordenamos nuestro data frame en ascendente, o sea que empiezas de las 4 de la mañana hasta las 4:30, y aquí lo mismo en la noche, desde las 21:01 hasta las 21:32. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el análisis de nuestra temperatura. Vamos a imprimir los datos en horas y en temperatura, ¿sí? Horas va a ser en X, temperatura va a ser en Y. El título, temperatura en la mañana, horas, temperatura en el eje X y la hora que vamos a imprimir en X. Aquí podemos ver cómo baja y sube nuestra gráfica. ¿Listo? Podemos ver que baja hasta las 23,2 grados centígrados y sube hasta por encima de 26 grados. Y vuelve a estabilizarse por ahí hasta las 23,1 grados centígrados. Verificamos nuestros percentiles. 25 dice que está en 23 puntos, que es más o menos los que les dije, y el percentil 75 que es 23.8, o sea que no tenemos en cuenta, pico se tiene en cuenta, pero no es tan grande la temperatura, no es tan grande la variación como para decir que el 75% de los datos están por debajo de tanto, están por encima de. Listo, aquí podemos ver un histograma de nuestra temperatura y podemos ver que el 25%, el 50% y el 75% de los datos están en estas líneas punteadas que tenemos. Ahora vamos a analizar la humedad en la mañana. Ahí la podemos ver en estos momentos. Humedad en la mañana, las horas en el día y la gráfica que nos da. Tenemos que sube igual que la temperatura y baja otra vez y se vuelve a estabilizar en 65% de humedad. ¿Qué podemos ver también? Podemos ver que este pico se da cuando hubo una llovizna de agua, pero lo raro o extraño es que también subió la temperatura. Eso quiere decir que hay un momento en que la temperatura y la humedad sube en el cuarto. Toca es verificar por qué sube la temperatura y la humedad, ya sea, no sé, que haya una pérdida de una ventana abierta, alguien sudando, alguien dentro de la habitación. Ahí se puede ver por medio de estas variables. Listo. Aquí podemos ver el histograma de la humedad en la mañana. Podemos ver que se mantiene más o menos estable, que son 57%, 58% y 58%. Ahora vamos a hacer un contraste con la humedad, la temperatura en la noche. Podemos ver las horas en que estamos analizando, la temperatura
Aquí podemos ver que se mantuvo constante, o sea, eso quiere decir que en el percentil 50, 25 y 75 es la misma temperatura. Como podemos ver acá, que es 22.2, 22.2 y 22.2. Ahora vamos a ver el histograma, que también nos indica que la temperatura se mantuvo constante. Vamos a ver la humedad. Aquí podemos ver que la humedad también se mantuvo constante en 64% de humedad en todas las horas que se analizó en la noche. El percentil 25, 50 y 75 de la humedad también se encuentra en esta temperatura. Y nuestro histograma también nos dice que se mantuvo constante. Podemos ver que los cambios más bruscos de temperatura y humedad ocurren en la mañana. Eso quiere decir que en la noche se mantiene constante mientras las condiciones del cuarto se mantengan ideales. Y cambia nuestra humedad y temperatura ya en la mañana, cuando pues empieza a subir la temperatura, el sol y todo lo que indica acá. ¿Cuál es la idea de este análisis que se realizó? Como ya les dije en la introducción, pues hacer un análisis preliminar de cómo podemos realizar un estudio de temperatura y humedad en un cuarto. Yo quisiera pues ir mejorando mi hoja de vida y decir, yo puedo hacer este estudio, yo puedo analizar los datos obtenidos, yo puedo verificar cómo está funcionando el equipo, qué también está funcionando y mirar cómo puedo aplicar nuevas formas, seguir mejorando día a día mis conocimientos. Gracias por su atención y que tengan buena noche.